Abran sus Biblias en 2 de Corintios 5, 17, pasaje que lo tenían que saber de memoria, ¿se acuerdan? De modo que... Seguís sumando puntos, ¿no? O sea, seguís sumando puntos. Yo lo veía, que... mirá, vamos, Dani. Bueno, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a poner el cronómetro, perdón. Así que estuvimos viendo que si queremos un cambio verdadero, auténtico en nuestras vidas, lo primero que tiene que cambiar es nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Así que lo primero que tiene que cambiar es quién sos. ¿Quién sos? No buscar tu identidad en algún atributo o característica. Yo soy grandote, yo soy alto, yo soy bajito. No. No buscar tu identidad sobre cómo te sentís. Yo soy un pusilánime. Yo soy un desecho humano. Yo no sirvo para nada. No. O al revés, yo soy muy buena persona. Yo soy lo mejor que te pudo haber pasado. Bueno. No tenés que buscar tu identidad en la nacionalidad. Yo soy argentino y somos lo más grande que hay. No. ¿Eso lo puede decir un brasilero? Tampoco. No lo podemos buscar en una nacionalidad o en el estado civil. No lo podemos buscar ahí tampoco. La identidad es algo más que eso. La identidad es el concepto que vamos formando a través de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Eso, quiénes somos, lo vamos formando. Así que el domingo pasado estuvimos contestando a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Y por qué es muy importante esa pregunta? Porque cuando podemos resolver esa incógnita, entonces vamos a vivir de acuerdo o a la luz de esa identidad. Siempre vivimos a la luz de esa identidad que nos formamos. Entonces, si yo creo que no sirvo para nada, mi identidad va a ser esa y voy a vivir acorde a no servir para nada. ¿Se dan cuenta? Así que si estamos en Cristo, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, la verdad de Dios viva y eficaz, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos transforma. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que ser transformados en esta nueva identidad. Y la estuvimos viendo el domingo pasado. Habíamos hablado de la conversión cristiana, cuando a veces decimos se convirtió a Cristo. ¿Qué es la conversión? Conversión es algo más que cambiar lo externo. Hay veces que dejamos de decir malas palabras para que nuestras esposas nos vean bien, o hay veces que dejamos de tomar para que mi esposa no me abandone. Son cambios externos, pero si no hay un cambio interno, entonces no cambiamos, no fuimos transformados, porque la conversión viene desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Penetra y ahí nos empieza a transformar. ¿Se dan cuenta? Por eso los cambios exteriores vienen de nuestro cambio interior. Si nosotros cambiamos el exterior y no cambiamos nuestro interior, en algún momento nos vamos a agotar. Y ahí es donde decimos, no aguanté más. Claro, porque aguantaste vos en tus fuerzas. No doy más, porque estás en tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que cambiar nuestro interior, nuestro corazón, para que empiece a transformarse en nuestro exterior. Ese es el verdadero cambio.
Y nuestra identidad tiene que ser algo que no se mueva, algo que permanezca estable. Porque si mi identidad pasa porque soy padre, el día de mañana mi hijo se casó, se fue y dejé de ser padre. Entonces, yo puedo estar, mi identidad basada en el trabajo que hago. Entonces, después de 30, 40 años, trabajé en el mismo lugar. Y un día me jubilé y no sé qué hacer ahora. Por eso, después hay tantos infartos una vez que uno se jubila. ¿Por qué? Porque no aguantan, porque no se encuentran. Hay una crisis de identidad. Entonces, dice 2 de Corintios 5:17 que Él nos hace nueva creación, nueva. Y esa palabra nueva habíamos dicho que es algo nunca visto antes. Algo nuevo, glorioso, no lo mismo de antes, pero ahora más nuevito. No, es algo nuevo, nuevo, que no hubo algo igual antes. Y esto lo vimos en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice? Ahí nos explica nuestra identidad. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, de la sangre de Cristo venimos ahora. Real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes. Reyes porque tenemos autoridad, todos tenemos autoridad. Y sacerdotes porque podemos ir a la presencia de Dios. Eso era lo que hacía un sacerdote, ir a la presencia de Dios. El único que lo podía hacer era el sacerdote, no el pueblo. Y hoy somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios. Adquirido porque nos compró, pagó un precio. Y un precio muy elevado, un precio de sangre. ¿Y para qué nos dio esa nueva identidad? Para servirlo a Él. No para que ahora con esta nueva libertad o identidad hagamos lo que nosotros queremos y vayamos por ahí. No, esta nueva identidad nos lleva a ¿qué? Y ahí dice 2 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá en este mundo. Una vez que Él nos transforma, pasamos a ser luces. Luces. Entonces nosotros tenemos que anunciar esas virtudes que Él hizo. ¿Qué hizo con nosotros? Bueno, nos sacó de la esclavitud hacia la libertad. De las tinieblas a su luz admirable. Y eso lo tenemos que anunciar. Ese es nuestro servicio acá en la tierra. Proclamar la palabra de Dios. Así que si realmente querés ver un cambio en tu vida, tenés que ser capaz de decir, ya no soy lo que eras, ya no soy eso que era. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Todos dicen amén? Amén. Amén, muy bien. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, ya no son lo que eras, ahora son todas hechas nuevas. Nos centramos en esa parte del versículo y hoy nos vamos a centrar en la primer parte, de modo que si alguno está en Cristo, en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Uno va a ver a lo largo de la palabra que hay muchas veces que se repite estar en Cristo, unidos a Cristo, dentro de Cristo. Entonces hoy vamos a ver bien eso. Así que busquen 1 de Corintios 6:20. 6:20. ¿Lo tienen? Muy bien. 1 de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Así que tal vez vos decís, bueno, pero yo no puedo cumplir ni un mandamiento de Dios. La verdad que te ves y decís, pero yo, cada mandamiento que hay o cada palabra que el pastor da el domingo, yo la pifio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero la verdad, gracias al Señor, el Señor es bueno, su misericordia es para siempre, su gracia me inunda, entonces yo, y me quedo ahí. ¿No? ¿No les pasó a ustedes eso? ¿No les pasó? Está buenísimo. A mí me pasó. A mí me pasó. Y eso uno lo puede decir, bueno, qué espiritual que sos, porque entendés que el Señor es misericordioso, que te perdona, que Él tiene gracia para con vos. Y hay veces que nos quedamos ahí. Pero tenemos que entender bien esta palabra de que fuimos comprados. O sea, fuimos comprados. Y hay veces que hacemos el sacrificio de Jesús en la cruz algo medio relativo, como que, bueno, está bien, murió. Y si puedo, lo hago. Y si no puedo, bueno, Él tiene gracia para conmigo. Y no pasa nada. Pero Él nos compró, Él pagó un precio. Siempre decimos, Él dejó esa deidad que tenía en los cielos, todos los ángeles glorificándolo a Jesús, y Él dijo, dejo todo eso para venir a esta tierra, para vivir, para enseñarles, para morir en la cruz y pagar ese precio que ellos no podían pagar. No podíamos pagar ese precio de libertad. No hay con qué pagarlo. Y Jesús dijo, bueno, yo voy, heme aquí. Entonces, fuimos comprados, ¿para qué? Para vivir en santidad. Fuimos comprados para la santidad. ¿Y santidad qué significa? Apartados con un propósito divino. Y eso es algo que tenemos que empezar a internalizarlo. No es lo mismo que nosotros ahora con Cristo sigamos teniendo la misma vida que teníamos antes. El domingo pasado habíamos dicho que si de repente a vos te dicen, che, estás igual, uno ¿cómo se pone? Orgulloso. ¿Por qué? Porque se ve joven como hace 10 años. Y te dicen, estás igual que antes, qué bueno. Pero de repente si viene alguien y te dice, che, ¿hace cuánto que sos cristiano? Y hace 5 años, estás igual. ¿No? Habíamos dicho que era. Y eso no es un piropo. No es algo que nos está diciendo, che, qué bueno. No. Che, negro, estás igual. O sea, seguís hablando igual, seguís con las mismas cosas que luchabas antes, seguís vistiéndote de la misma manera que vestías antes, seguís yendo a los mismos boliches que ibas antes. O sea, estás igual. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y la realidad es que fuimos comprados para la santidad. O sea, la palabra santidad es apartados. ¿Para qué? Para servirle. Ese es el propósito divino. Servirle, anunciar esas virtudes que tiene Él. ¿Qué virtudes? Bueno, que antes, eso que yo no podía dejar de hacer, ahora lo puedo dejar de hacer. Eso que me costaba tanto antes, ahora con Cristo lo puedo hacer.
Entonces soy luz. Entonces cuando me ven, sí van a poder decir, che, pero estás diferente. ¿Y en qué me ves diferente? En que ya no sos como el que eras antes. Antes te enojabas por todo, ahora tenés paciencia. Oh. ¿No? Entonces fuimos transformados, vivimos en santidad. Eso es para lo que fuimos comprados. Ninguno de nosotros compra algo para guardarlo y dejarlo ahí, ¿no? Imagínate, te compras una heladera y la tenés ahí y viene alguien y te dice, che, me tengo que comprar una heladera, ¿está buena esta heladera? No sé. ¿Cómo no sé? No sé porque no la enchufé nunca. Pero está re linda. No. O te compraste un auto y te preguntan, che, ¿gasta mucho? No sé, pues no lo prendí nunca. ¿Cómo no lo prendiste? No, pero viste que está hermoso. Nadie compra algo para dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, menos Dios. Así que al comprar un pueblo a precio de la preciosa sangre de Cristo, Él te compró para algo, para algo. Y 1 de Pedro 2:9 nos está diciendo, para que lo está describiendo, para que vivamos en santidad. Para que vivamos en santidad. Ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado. Entonces tenemos que vivir en esa santidad para anunciar sus virtudes. Las virtudes, la palabra esa virtud, tiene que ver con excelencia. A eso estaba refiriéndose para anunciar las virtudes, esa excelencia que tiene Cristo. ¿Y cómo yo voy a poder predicar de algo que no lo experimento, que no fui transformado por esa excelencia? Por eso hay veces que cuesta predicar el Evangelio. Cuesta. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué le voy a decir al otro? Algo que todavía yo no puedo ser transformado. ¿De qué le voy a predicar? Cristo te puede sanar. ¿Y de qué te puede sanar? De toda esa dolencia de tu pasado. Y vos vivís enojado ahí con tu mamá, con tu papá, con tu vecino, con el que sea. Pero te puede sanar. Conmigo está en proceso, pero te puede sanar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora tenemos que brillar. Brillar. Eso es lo que está diciendo cuando dice de su luz admirable. Porque esa luz se impregnó en nosotros. Entonces ahora cuando nosotros vamos caminando, brillamos. ¿Amén? Muy bien. Para eso fuimos comprados con la sangre de Cristo, para vivir para Cristo, para caminar y crecer en obediencia. Palabra que hay veces que nos cuesta mucho, la palabra obediencia. Nos cuesta porque de chiquititos, evidentemente, esa palabra se ve que nos han dicho de alguna manera que, obediencia, pero fuimos comprados ¿para qué? Para obedecer. Lo que pasa es que antes obedecíamos al diablo. Ese es el tema. ¿Y ahora a quién obedecemos? A Cristo. Esa es la diferencia. Obedecer siempre obedecemos. Obedecemos a lo que nos pasa en nuestro interior, entonces tu vocecita adentro te dice, gritale, 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 y uno ¿qué hace? Le grita. O te chocó, pegale, y te bajás del auto y lo querés pegar. ¿No? Siempre obedecemos. Pero acá es obedecer al diablo o obedecer a Dios. ¿Y a quién nos conviene obedecer? A Dios. A Dios. Fuimos comprados para madurar en santidad, en compromiso, en la palabra y en el Espíritu. En el Espíritu. Ya fuimos santificados. Fuimos apartados ahora para que podamos cumplir ese propósito divino. Ahora en nuestro caminar, en nuestro desierto, nos vamos santificando
día a día, día a día. No quiere decir que si hoy digo algo que está mal, soy un pecador empedernido. No, vamos siendo transformados, perfeccionados, dice la palabra, todos los días a la imagen de Cristo Jesús. Así que, hermanos, no puede ser que los no creyentes vivan en incredulidad y que la vivan con mayor coherencia que nosotros. Hagan la prueba. Traigan a esa persona atea, a ese que vos conocés, que le hablaste de Cristo y que no quiere saber nada. Hacé la prueba, tráelo. Y lo sentamos ahí. Y viene la hermana y le dice, pónganse de pie. Y ya el hermano, ¿qué va a decir? ¿Por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué te... Levanten sus manos, alaben al Señor. Olvídate, ¿qué voy a levantar mis manos? Esto es una secta. Me quieren lavar la cabeza. ¿De qué Señor me estás hablando? No, si yo soy ateo, yo no creo. Y cuando le decimos, abramos la palabra de Dios, yo no creo en la Biblia. No me interesa. Así que me voy a quedar sentado y cruzado de brazos, así. ¿No? Y cuando el pastor dice, digan todos amén. Mirá todos estos que repiten como loros. Y cuando se va, te va a decir de todo menos lindo. ¿No? Pero esa persona vive con coherencia lo que cree. Ahora, cuando de repente nos dicen a nosotros, no vayas el domingo al culto porque tengo un asadito para darte. Algunos la piensan, ¿no? Che, este domingo hay un cumpleaños, venite, no vayas a la iglesia. Dale, ¿hace cuánto que no venís? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Dale, vení, la vamos a pasar bomba. Y uno la piensa. Yo sé que ustedes no. Me ha pasado. Hoy no puedo porque soy el pastor. Y vivo en santidad. Hermano firme acá. Entonces no puede ser que ellos estén firmes en su pensamiento, en su identidad, y nosotros, siendo hijos de Dios, comprados a precio de sangre, nos cueste tener ese temple. Nos cuesta. De la misma manera que ellos sienten tal repulsión de venir a la iglesia, es la misma manera de que nosotros nos tenemos que sentir, ¿sí?, cuando nos piden de hacer algo que a Dios no le agrada. Es de la misma manera. Y plantarnos y decirnos, no, porque yo soy de Cristo. Y no me importa lo que pienses. No me importa lo que pienses. Y nos damos media vuelta, la hacemos así. ¿No? De la misma manera. Ellos hacen eso. Y nosotros nos cuesta. Tenemos que ser capaces de contestar con la misma repulsión que ellos le contestan a nuestro Dios. De la misma manera. De ninguna manera nosotros tenemos que decir, no soy esa persona. Yo soy de Cristo. Y me voy. Así que obediencia y santidad. Obediencia y santidad. Dos palabras que nos cuesta mucho. Y cuando hablamos de santidad, nosotros a veces creemos que la persona santa es perfecta. Y no tiene que ver con eso. El único perfecto es Cristo Jesús. Nosotros vamos camino a esa perfección. Cuando la palabra habla de que somos perfectos en Cristo Jesús, quiere decir que somos capaces de hacer eso que Él nos pidió de hacer. Estamos perfectos para la obra que Él nos encomendó. No significa que no tenemos pecado, que ya somos perfectos y que ya lo alcanzamos.
No, pero tenemos que ir, ¿sí?, en pos de Cristo para lograr esa perfección. No quiere decir que porque Usain Bolt ya rompió el récord de correr, entonces nosotros digamos, no, ¿para qué? Si yo no lo voy a lograr, ya está, no corro más. O si no, no voy a pelear como Tyson, así que no, ya está, no lo hago. No. Bueno, no, como Cristo es perfecto, ya está, yo no lo voy a lograr nunca, listo. Tenemos que ir tras esa perfección y Cristo tiene que ser nuestro modelo. Obediencia y santidad. ¿Para qué la libertad? Él nos dio libertad ahora en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para servirle. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ir tras esa santificación día tras día. No fuimos liberados para hacer lo que ahora nosotros tenemos ganas. No. Fuimos liberados para ser siervos de Dios. Y ahora en esa libertad ir tras la santificación. Y Pablo acá está diciendo que ese fruto que haya en nosotros sea fruto de santificación. O sea, que se vea, que nos plantamos para decir, no, eso a mi Dios no le agrada y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No fuimos liberados del yugo de Satanás para correr ahí como un caballo salvaje. Te deshaces del yugo de Satanás para ponerte ahora el yugo de Cristo, su yugo. Pero ¿qué dice la palabra del yugo de Cristo? Que es ligero y liviana mi carga. Ahora con Cristo podemos. Pero no es que vamos por la vida como caballitos desbocados. No tiene que ver con eso. Hay veces que nos desanima esta idea de que somos santos, porque creemos en esta perfección. Entonces cuando la pifié, ¿te das cuenta? No soy perfecto. Y al final, ¿para qué voy? ¿No es que el pastor dice que tenemos que ser santos? No, yo la pifié. Me fui de acá y me llamó mi suegra y ahí... Y te das cuenta, y yo mismo me digo, no entendiste nada, pero al final, ¿de qué te sirve? Y ahí viene Satanás con los pensamientos, ¿no? ¿De qué te sirve? ¿Para qué vas? ¿Te das cuenta que no sos perfecto? ¿Te das cuenta que seguís metiendo la pata? No, pero no tiene que ser esa nuestra mentalidad. Porque la palabra de Dios que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué nos está queriendo decir el autor de Hebreos? Dios sabe que la vamos a pifiar. Él sabe. Y no tenemos que ser perfectos para poder ir y presentarnos al Padre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con presentarnos de la manera en que estamos, sucios, con ese enojo tal vez, con esa bronca, y decirle, Señor, perdón, limpiame. Y ahí ese es el trono de la gracia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo me acerco sucio a ese trono de la gracia y el Señor, ¿qué hace? Me perdona y me limpia y me vuelve a dejar en el mismo lugar que estaba antes, porque Él se olvida de lo que yo hice. Ese es nuestro Dios. Y hay veces que nosotros vamos con memoria y decimos, otra vez, Señor, la pifié. No me acuerdo de la otra vez. ¿Qué hiciste ahora? Y ahora me enojé.
Bueno, ¿cómo está? Y arrepentido, bien, te perdono. Y se olvidó, ya está, lo borró. Él borra, borra. Entonces la santidad es nuestro llamado, comprados para ser santos, comprados para servirle y obedecerle a Él. ¿Sí? Así que si eso es posible, si estamos en Él, si estamos en el Señor, si estamos unidos a Cristo, ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, y podemos ver esta palabra en Cristo, muchas imágenes a lo largo de toda la palabra de Dios que ilustran esta unión con Cristo. Por eso es muy importante qué significa estar en Cristo. Podemos ver que Cristo es la piedra angular del edificio, lo vimos hace 2 o 3 domingos. Él es la piedra angular y nosotros piedras vivas, de un mismo muro. Estamos unidos a Él. ¿Sí? Podemos ver que Cristo es la vid. Cristo es la vid y nosotros ¿qué somos? Los pámpanos. ¿Qué dice la palabra? Fuera de Él, nada somos. O sea, una rama que se corta, se seca. Se seca. ¿Y ustedes saben por qué ponen la imagen de la vid, de la uva? Porque la madera de la vid es tan enroscada que uno la corta y no le sirve para nada. No sirve para hacer cucharitas, no sirve para hacer tablas de picar, no sirve para nada. ¿Saben para lo único que sirve? Para prender el fuego. O sea, para ser quemada. Es para lo único que sirve la rama de la uva, de la vid. Y es muy clara la palabra. Separados de mí, nada pueden hacer, nada. No servís para otra cosa que para servirle a Cristo, para estar unidos a Él. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Unidos, miembros de un cuerpo, unidos los unos a los otros. ¿Para qué? Para estar unidos a la cabeza que es Cristo. Así que estando en Cristo tenemos una nueva identidad y ahora somos de Él. Gozamos de un nuevo estado, de una nueva naturaleza, de una nueva condición. Así que donde estamos en Cristo, como si Cristo fuera un lugar, un arca, un lugar físico, una tierra prometida, ahí es donde nos podemos refugiar, en Cristo. Ahí es donde hallamos reposo, dice la palabra. Él es nuestro reposo. ¿Cuándo vamos a tener reposo? Cuando estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta que nosotros mismos manifestamos cómo estamos? Porque una persona que no vive en reposo, que está siempre angustiada, quiere decir que no está en Cristo. Porque cuando estás en Cristo, tenés paz. Cuando estás en Cristo, tenés gozo. Cuando estás en Cristo, tenés reposo. ¿Se dan cuenta? Uno mismo va manifestando cómo está y dónde estamos. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor dice, alejados de mí, porque Él está siempre en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos vamos, nos corremos, pero nos corremos de nosotros mismos. Ahora lo vamos a ver. Por eso si sos cristiano, si sos hijo de Dios, sos alguien que está en Cristo, que vive en Cristo, que sos salvo en Cristo, justificado en Cristo, santificado en Cristo, obedeces en Cristo, morís en Cristo, resucitás en Cristo, vas a ser glorificado en Cristo y estamos escondidos en Cristo, en Él. Le pertenecemos a Él. A Él. Así que quiero que en esta noche veamos 3 aspectos de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa estar unidos a Cristo? Hay más, como vimos recién, la vid y los pámpanos, pero quiero que veamos 3
aspectos fundamentales de nuestra unión con Cristo. Así que quiero que pienses quiénes somos y poder vivir acorde ahora a esta nueva identidad en Cristo Jesús. Así que quiero relacionar estos tres aspectos. Una, quiénes somos en relación al Padre; la segunda, en relación a Jesucristo; y la tercera, en relación al Espíritu Santo. ¿Está bien? Así que en primer lugar, si estás en Cristo, la relación con el Padre es que sos un hijo y fuiste adoptado a su familia. No me puse de acuerdo con Lorena en qué canciones ella iba a cantar, pero hoy cantamos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tener como identidad. Sos hijo de Dios. Y ahora vamos a ver qué significa ser hijo de Dios. Hijos del Padre. Antes éramos hijos de Satanás. Y eso es lo duro a veces, porque todos tenemos algún familiar que no está en Cristo. Y la palabra es muy clara. Si no sos hijo de Dios, sos hijo de Satanás. Es así. Por eso tenemos que orar mucho por estas personas, para que puedan conocer y puedan dejar de ser esclavos del pecado y ser hijos ahora del Padre Celestial, estando en Cristo. Esa es la condición, estar en Cristo. Por eso, el domingo pasado cuando pregunté, ¿quién sos? Ahí con voz varonil se puso de pie Daniel y ¿qué dijo? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Por eso yo no quería hacer esa pregunta. Porque el que lo tiene presente, el que lo sabe, ya sabe. Entonces, tenés que tener claro eso. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Gálatas, usa una alegoría de Sara y Agar. ¿Se acuerdan quiénes son Sara y Agar? Sara, la esposa legítima de Abraham. Sara, ¿quién era? La esclava. Perdón, Agar. Muy bien, están atentos, eso me gusta. Sara, la esposa legítima. Agar, la esclava. ¿Está bien? Entonces, ahí habla Sara, que tuvo el hijo de la promesa. Y Agar, ¿quién tuvo? A Ismael, el hijo de la esclava. Entonces, ahí Pablo en Gálatas, ¿qué dice? Éramos hijos de la esclava y ahora hijos de la libre. Está haciendo esa alegoría ahí en Gálatas. Antes éramos hijos de Agar, descendientes de hijos de Agar, pero ahora en Cristo Él nos adoptó. Entonces nos adoptó, ahora somos hijos de Sara, de la libre. Por eso podemos decirle, Abba Padre. Nos podemos presentar delante y decirle, Abba Padre, papito, con confianza. Hemos recibido libertad por medio de esta relación ahora que tenemos con el Padre. Y fíjense Gálatas 4, del 4 al 7, si quieren anótenlo, se los voy a leer en Reina Valera contemporánea, dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Antes nosotros estábamos sujetos a la ley y no la podíamos cumplir.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora envió a su Hijo, ¿para qué? Para que por medio de Cristo, que Él sí cumplió la ley, y si Cristo ahora está en nosotros, ya la ley está cumplida. Entonces ahora nosotros sí podemos presentarnos delante de nuestro Padre, porque somos hijos, nos adoptó. Y dice el versículo 6, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones que el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Eso te lo estoy diciendo a vos, a vos, a vos, a vos. Ya no sos esclavo, sino hijo. Y si sos hijo, también sos heredero. ¿Heredero ahora de qué? Heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Saben lo que significa que somos herederos? ¿Tienen idea qué somos herederos? Cuando uno hereda, ¿qué pasa? Todos los bienes de esa persona pasan a ser tuyos. Sos heredero. Sos heredero de Dios. ¿Saben lo que es eso? Ahora tu papá es Dios y sos heredero en Cristo Jesús. No por lo que vos hacés, sino por lo que hizo Cristo. Y como Él sabe que no podemos cumplir la ley porque fallamos, Él la cumplió. Pero si ahora estamos en Cristo, Él la cumplió la ley. Entonces ahora nosotros vamos por la vida como si hubiésemos cumplido la ley, porque lo tenemos a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué hermoso que es eso? Así que si vos estás en Cristo, ahora tu identidad es la de hijo de Dios. Te adoptó. Te adoptó, te dio una familia nueva. Dios es tu padre. ¿Y cómo cuida un padre de un hijo? Uno trata de darle lo mejor, lo ama, lo cuida, lo protege. Ahora fíjense lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se dan cuenta de lo que significa ser hijo de Dios? Y los padres terrenales son ejemplos imperfectos de lo que implica tener un Padre celestial. Somos ejemplos imperfectos. Así que, ¿qué hace un padre con un hijo? Lo ama, lo cuida, lo protege, lo guía, le enseña. ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos ama con amor eterno, que nos escogió desde la fundación del mundo, y cuando no hacemos eso que nuestro Padre terrenal quiere, ¿qué pasa? ¿Perdemos la categoría de hijos? Somos hijos. Nuestro DNI dice que somos hijos de. Hagamos o no hagamos lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Y con Dios pasa lo mismo. No dejamos de ser hijos cuando la pifiamos, cuando hacemos algo que está mal. No dejamos de ser hijos. Somos hijos. Hijos adoptados ahora a una familia y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en este libro de esta familia de Dios. Está escrito tu nombre. No se borra, no se borra. Somos adoptados. Y Hebreos 4:14 al 16 dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe.
retengamos nuestra profesión de fe. ¿Qué significa esto? Fíjense, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para pedir oportuno socorro, misericordia en el oportuno socorro. O sea, Él sabe. Pero fíjense que dice, retengamos nuestra profesión de fe, que nunca se te olvide que sos hijo, está diciendo. Que no se te olvide. Por más que la pifiaste, seguís siendo hijo. Y podés ir a ese padre amoroso y acercarte y decirle, la pifié. Y acá estoy, pidiendo misericordia. Y Dios, que es misericordioso, ¿qué hace? Nos perdona, nos limpia y nos vuelve a poner en el mismo lugar que estábamos antes. Algo que a nosotros nos cuesta mucho, porque cuando alguien nos hace algo, automáticamente, ¿qué hacemos? Olvídate, ¿no? Ya está. Y si lo perdonamos, no, bueno, pero perdono, pero no olvido. No, bueno, pero sabiduría, a veces, ¿no? Sabiduría. Ahora no va a ser lo mismo que antes, sabiduría de Dios. El Señor nos vuelve a poner donde estábamos antes, vuelve a confiar, vuelve a ponerte en el mismo lugar que estabas antes. Algo que nosotros no haríamos. Y la gente está obsesionada en mostrar cosas, está obsesionada en mostrar sus miedos, está obsesionada en mostrar sus ansiedades, de figurar. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente basa su identidad en lo que el otro piensa de uno. Quiero que piense bien de mí. Entonces, como queremos que piensen bien de nosotros, tenemos que mantener una imagen, ¿no? Por más que nos pasen cosas, por más que la pifiamos, no, pero no puedo decirle al pastor que la pifié en esto. ¿Qué va a pensar de mí? Me va a sacar del ministerio, me va a poner en penitencia, ¿no? Entonces no digo nada, porque ¿qué va a pensar el hermano? Y hay veces que mantenemos esos secretos años y años y años porque tenemos miedo de decirle, pasó esto, ya está, ¿qué va a hacer? La imagen. Hay veces que queremos ser populares, entonces tengo que mantener un nivel, no puedo estar mal hoy, siempre tengo que estar pum para arriba. No podemos tener un mal día. ¿Qué va a pensar si se entera de algo? Pero si realmente entendiste tu identidad como hijo de Dios, da igual lo que el resto piense de uno. Da igual. No me interesa. Tengo el amor más grande que puedo tener. Tengo el amor fiel y verdadero de alguien que me puede desear como hijo, que es el de un Padre celestial, que dio la vida de su Hijo por mí. Y que no se fija en cómo soy, porque Él ya sabe que la vamos a pifiar. Ya lo sabe. Si Él sabe todas las cosas de antemano. Y así todo, nos eligió. Nos eligió. Y lo más cómico es que ¿saben por qué estamos acá? Porque somos lo peor. Porque dice que el Señor eligió lo vil y lo menospreciado del mundo. O sea, eso quiere decir que eligió lo peor. Así que vos no eras bueno, eras lo peor. Yo era lo peor. No era un capo, era lo peor. Así que aquel que tal vez todavía hoy no se convirtió puede llegar a ser mejor que yo.
porque yo era lo vil y lo menospreciado. Y así todo el Señor me eligió. ¿Para qué? Para que ahora, estando en Cristo, Él se glorifique en mí. Porque yo no podía hacer nada, yo no servía para nada, no era bueno. Entonces todo lo que hago lo hago en Cristo Jesús. No lo hago en mis fuerzas. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios no necesita demostrar nada a nadie. El Hijo de Dios no necesita de la aprobación de nadie. No me interesa lo que el otro piense, porque no necesito de su aprobación. ¿Qué te pareció el culto de hoy? No me gustó nada. Y me bajoné. No necesito la aprobación de alguien. Yo necesito que Dios me vea, que Dios me guíe y que Dios me ayude a hacer lo que hago. Nada más. Somos hijos amados que nos podemos acercar al Padre Celestial así como estemos, así que tenemos que tener paz y serenidad y de esa manera vamos a poder afrontar la vida. ¿Con qué confianza? No tenés que luchar por ser alguien, ya sos alguien, hijo de Dios. Y muchas veces olvidamos la identidad como hijo de Padre Celestial y ahí nuestro corazón se llena de ansiedad, de temor y de preocupación. Y nos preocupamos por cosas de las cuales no deberíamos estar preocupados. No deberíamos, sino que deberíamos ¿qué? Ponerlas delante de las manos del Señor. Imagínense si hoy un niño, cuando terminamos, sale y se pone acá y empieza a llorar desconsoladamente. Terrible, llora, y uno va y le pregunta, ¿qué te está pasando? Es que no sé cómo voy a pagar la luz a fin de mes. ¿Uno qué le diría? Pero vos no te tenés que preocupar de esas cosas. ¿Dónde está tu papá? Vos tenés que preocuparte en qué? En jugar, en pasarla bien, en divertirte. No en cómo vas a llegar a fin de mes, cómo vas a pagar la luz. Si sos un niño, y de la misma manera nosotros nos preocupamos por cosas que no nos tenemos que preocupar. Y vamos por la vida preocupados, pensando, llorando, teniendo nuestro Padre Celestial, que está ahí con los brazos abiertos, diciéndonos, déjame que yo me encargo de eso, pero déjame que yo me encargue. No te preocupes vos, no lo hagas vos, anda a jugar, anda a divertirte, anda a hacer lo que te mandé a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Anunciar las buenas nuevas. Olvídate después cómo lo vas a hacer. Olvídate cómo vas a pagar el alquiler. Olvídate. No te corresponde a vos eso pensarlo. Si yo te mandé ahí, anda. ¿Se dan cuenta? Nosotros como ese nene tantas veces estamos tan preocupados, ansiosos por tantas cosas de la vida, que nos desenfocamos y ahí es donde perdemos la identidad de hijos. Y dice la palabra que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Él ya sabe. Él lo único que quiere que es que vayamos y que hagamos lo que Él nos mandó hacer. ¿Amén? Muy bien. Primera identidad entonces como cristianos, hijos del Padre Celestial. Segundo lugar, si estás en Cristo, la relación con Jesucristo es como esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y esa imagen de la iglesia como esposa de Dios la encontramos en toda la Biblia, pero fíjense Efesios 5:25. Efesios 5:25.
regalan media hora más? Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo acá, este capítulo, está hablándonos a nosotros, al matrimonio, pero está haciendo la comparación de quiénes somos ahora en imagen con Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Así que el creyente es parte de la iglesia y la iglesia es esposa del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que entre Cristo y vos, si está Cristo, hay una relación de ¿qué? De unidad, de confianza, de intimidad, de pertenencia, de fidelidad, de amor, como lo hay en un matrimonio. ¿Amén? Esposa de Cristo, algo que tal vez a los hombres nos cuesta esta imagen. Pero somos miembros de la iglesia y la iglesia como institución es esposa de Cristo. Y el matrimonio entre el creyente y Cristo significa muchas cosas. Entre ellas que todas las riquezas espirituales de Jesucristo, ¿ahora qué son? Tuyas. Tuyas. Imagínate una mujer que debía por todos lados. No tenía casa propia. No. Perdón, tuve un déjà vu. Perdón. Debía por todos lados. No podía pagar el alquiler. Iba a ser desalojada. No tenía plata para comprar comida. Y de repente se casa con un multimillonario. No sería el caso, perdón. No sería el caso, mi amor, perdón. Veníamos bien. Pero se casa con un multimillonario. Ahora, las deudas de la esposa, ¿de quién son? Del esposo. ¿Y lo que es del esposo, de quién es ahora? De la esposa. ¿Se imaginan a esa esposa viviendo en un palacio multimillonario y pensando, ay, ahora, ¿y cómo voy a comprar la comida? No. ¿Qué hace? Va a la heladera y agarra. Ya está. ¿Se dan cuenta? Liberada ahí de su pasado, de toda su historia, y ahora ¿cómo vive? Vive siendo una multimillonaria, porque él pagó su deuda y ahora todo lo de él pasa a ser de ella. Las deudas de ella pasaron a ser de ese esposo y lo del esposo pasó a ser de ella. Están unidos, son uno. ¿Quién se va a casar con alguien que no tiene un lugar donde vivir y va a dejar que siga viviendo en la calle siendo él multimillonario? No se casa. Si se casa, ¿para qué es? Para ahora formar una sola familia, una sola carne. ¿Se dan cuenta? Así, al unirnos a Cristo, nuestra deuda pasó a ser de Él y Él la pagó a precio de sangre. Y esas riquezas de Él ahora pasan a ser nuestras. Sus riquezas ahora son nuestras. Cristo en la cruz del Calvario pagó tu deuda y ahora sos parte de la familia de Dios, ciudadano del reino de los cielos. La salvación eterna es tuya, es tuya. La gloria es tuya. Y Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado. Cristo en la cruz fue clavado y pagó nuestra deuda. Pagó nuestra deuda. Y con el pecado, ahora ya
libres, porque Cristo pagó, entonces ahora somos libres de esa esclavitud. Somos libres del pecado, libres de la esclavitud, porque Cristo pagó todo lo que debíamos pagar nosotros. Pagó nuestra deuda. Ya está. Dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Algo que también a nosotros nos cuesta mucho. Muertos al pecado. Tenemos que entender que Cristo al pagar nos liberó y ahora nuestra mentalidad tiene que ser estar muertos al pecado. Cuando le dijimos a alguien, yo para vos estoy muerto, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le queremos decir cuando le decimos a alguien, ya estoy muerto para vos? Ya está. No me vengas a buscar más. No contés conmigo. Porque yo no te voy a escuchar. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos estamos muertos al pecado, estamos diciéndole al pecado, ya está. Ya está. No vengas más. Porque yo ahora para vos estoy muerto. No vengas más. Y Satanás, ¿qué hace? Viene una y otra vez a intentar hacer que nosotros pequemos de vuelta. Así que nosotros como cristianos le decimos al pecado, ya estoy muerto, no me busques más, yo no tengo nada que ver con vos. No tengo nada que ver con vos. Ya no te pertenecemos. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir cuando viene, ya no te pertenezco, ahora soy de Cristo Jesús. Tengo un nuevo dueño y vos ya no sos más mi dueño, ya está. Porque ya fui libre. Imagínense, hoy estoy con la imaginación, imagínense, ustedes van al trabajo y tienen un jefe que es malo, que les da horas extras a propósito, que los humilla delante de todos los empleados y que les da trabajo, y de repente viene una multinacional, compra la empresa, a ese jefe lo echan y ponen ahora un jefe que es bueno, amoroso, que les hace regalos. Y de repente, ese jefe antiguo cada tanto, como ahora está aburrido, se pasea por la empresa y viene y te empieza a dar órdenes. ¿Vos qué le dirías? Tomátela de acá. ¿Yo ahora qué tengo? Otro jefe. Vos ya no sos más mi jefe. Ya está. Vos no me podés dar órdenes a mí. No tengo por qué obedecerte. Chau. Fuera. Fush. Ahora tengo a Cristo en mi corazón. Él gobierna, Él manda, Él guía y solo a Él obedezco. Solo a Él obedezco. Así que a Cristo le debo esa relación de amor, de fidelidad que se espera de un esposo y una esposa. Y si de verdad amás a tu esposa, amás a tu esposo, sos capaz de hacer cualquier cosa por ella o por él. Cualquier sacrificio, toda la entrega, dejar lo que haga falta y de la misma manera expresamos nuestro amor por Cristo. Con sacrificio, obedientes, y cuando nosotros miramos para otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siendo infieles. Siendo infieles. Y la Biblia es muy clara en describir la idolatría del corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón se siente tentado en ir tras ídolos falsos? Tras dioses ajenos, ir detrás de otros amores que no son nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces? Muchas.
y somos tentados. Y eso es lo que la palabra llama adulterio espiritual. Adulterio espiritual. En lo humano sería adulterio. Miré a alguien que no es mi esposa. En lo espiritual, adulterio espiritual. Estoy mirando a otro Dios, con minúscula. Le estoy siendo infiel. Infiel, egoísta. Delante de un esposo que es bondadoso, fiel, sacrificado y misericordioso. ¿Y cuántas veces le decís a Jesús, soy infiel? Cuando le decís, soy infeliz. Cuando vos le estás diciendo, soy infeliz, le estás diciendo, no me servís vos. Vos no me hacés feliz completo. Por eso soy infeliz. Cuando le decís, yo quiero otras cosas, le estás diciendo, Jesucristo, vos no me bastás, necesito algo más. Algo más me tiene que llenar, porque con vos todavía, no, algo me falta. Sos un buen esposo, sí, pero quiero algo más. Necesito adrenalina en este matrimonio. Eso es lo que le estás diciendo. Segunda de Corintios 11, 2 y 3 dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta? Me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados. Satanás viene y quiere que desviemos la mirada del Señor Jesús, de nuestro esposo, de nuestro amado, mirando otras cosas, haciendo otras cosas, engañándolo. Tremendas palabras. Tu corazón debe latir y tus labios suspirar por tu amado, el Señor Jesucristo. Pero ahí la serpiente se acerca con sus tentaciones y nos hace desviar, nos hace extraviar de muchas maneras. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué amores, qué otros amores hay en tu vida que te están trayéndote el ser infiel a Jesús? ¿Qué otros amores están en tu corazón? ¿Qué otros amores que traen a tu corazón frustración, tristeza, ansiedad, preocupación, y se los ocultás a tu esposo? ¿No te basta el Señor Jesús? ¿No te basta este esposo perfecto? La samaritana, cuando se acerca al pozo, el pozo en el Antiguo Testamento es símbolo de unión matrimonial. Se acerca y ¿qué le dice a Jesús? Dame de ese agua que sacia. Está hablando de Jesús como esposo. ¿Y Jesús qué le dice? 5 maridos tuviste y el que tenés ahora no es tu marido porque no estaba casada. Está buscando el esposo perfecto y no lo encuentra, porque solo Cristo es el esposo perfecto. Solo Cristo es el que nos puede llenar. Y nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él. No en las cosas de esta vida, que tal vez podés encontrar una satisfacción pasajera.
sino en Cristo Jesús. ¿Quién le puede decir, Señor, aunque no tuviera nada más, vos me bastás? Vos sos mi amado, vos sos mi gozo supremo. En vos estoy completo. A pesar de los dolores de esta vida, a pesar de los problemas y dificultades, venga lo que venga, sé que te tengo siempre y tu amor está por encima de cualquier tristeza, de cualquier necesidad y de cualquier otro deseo. ¿Quién es capaz de decirle eso al Señor Jesús? Cuando entendemos esa identidad como parte del cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, nos podemos gozar en esa fidelidad que tenemos en Él. Somos hijos del Padre, somos esposa de Jesucristo, y con este terminamos. En tercer lugar, somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Salomón, cuando se le ordenó edificar el templo, dijo, Señor, si los cielos no te pueden contener, ¿cómo voy a hacer un lugar físico para que vos habités? ¿Cómo vas a habitar en esta casa, Señor, tan chiquitita? Y el Señor vino a habitar entre nosotros. Primero habitó en el huerto del Edén, se paseaba en una zarza ardiendo. En el tabernáculo vivía, en el arca, en el templo de Salomón. Y en Pentecostés vino a habitar en cada uno de nosotros. Y hoy somos el templo del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros pensamos que ahora nuestra alma fue comprada. Él compró nuestra alma. Y ahí nos quedamos. Y cuando nos quedamos solo en el alma, parecemos gnósticos, que creemos solo una parte. Pero Él también compró nuestro cuerpo físico. Compró nuestra alma y compró nuestro cuerpo. Y hoy somos templo del Espíritu Santo. El alma la salvó el Señor y el cuerpo también lo salvó el Señor. Con este cuerpo vamos a ser glorificados el día de mañana. Con estos ojos vamos a ver al Señor volver. Con estos labios vamos a declarar nuestro amor por Él. Y el templo ahora del Espíritu Santo es muy importante también. Y dice 1 Corintios 6, cuando vimos el domingo pasado todos esos pecados tan duros que nombra Pablo, y en el versículo 12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Ojo con lo que hacemos, está diciendo Pablo. Ojo, ojo. Podés hacer todo, pero no todo te conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. No permitiré que nada me domine. Cuando habla de me domine, está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo. Tengo que tener dominio propio de mi cuerpo. No solo de mi alma, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi cuerpo también. Y está hablando puntualmente del cuerpo acá. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Ahí empieza a agregar Pablo, ya la parte sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y dice el versículo 19, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de los mismos? No sos dueño de tu cuerpo. Y como no sos dueño de tu cuerpo, lo tenés que cuidar. Y básicamente con dos cosas está diciendo Pablo. Cuando uno ve los primeros capítulos del capítulo 6,
Habla de borrachera, lujuria, fornicación, todas cosas que hacemos con el cuerpo. Y después se enfoca en estas dos, en la comida y en la parte sexual. Ojo, dice. Ojo. Porque el cuerpo no es de ustedes. Porque lo compró también. Pagó un precio por tu cuerpo. No es tuyo. Y hay una frase de Matthew Henry que dice, el cuerpo del Espíritu Santo debe mantenerse santo. El cuerpo del Espíritu Santo debe mantenerse santos. Nuestros cuerpos deben mantenerse como suyo que son y listos para su uso y residencia. Hemos de honrarle a Él con nuestro cuerpo y espíritu, los cuales son suyos. No somos propietarios de nosotros mismos, ni tenemos potestad sobre nosotros mismos. Por tanto, no deberíamos usarnos a nosotros mismos según nuestro propio placer, sino según su voluntad y para su gloria, pues suyos somos y a Él debemos servir. Matthew Henry. Oh. Me mató. Tenemos que hacer su voluntad, no lo que nosotros queremos. Así que necesitamos una nueva identidad en Cristo, meditar en esta nueva identidad. ¿Quién soy en Cristo Jesús? ¿Quién soy? Y así vamos a poder vivir a la luz de esta nueva identidad. ¿Amén? Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que te puedas preguntar si viniste el domingo pasado y si no con lo que vimos hoy, ¿quién sos? Y ruego al Señor que puedas contestar en la nueva identidad en Cristo. Que por su misericordia puedas decir, yo soy lo que Dios dice que soy. Voy a dejar de escuchar al mundo. Voy a dejar de escuchar las voces del pasado. Voy a dejar de escuchar a Satanás. Soy lo que Dios dice que soy. Y que el Señor te fortalezca para vivir a la luz de esa realidad. Un hijo adoptado por un padre que te ama, miembro de su iglesia, la esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo que ahora vive en vos. Y así como dice la confesión de Heidelberg, que puedas decir, pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Que el Señor nos haga vivir a la luz de esa realidad y de esa bendita esperanza. Que puedas dar gracias a Dios porque todo cambia, porque las cosas viejas pasaron, porque el Señor las hace todas nuevas, porque te cambió desde adentro hacia afuera. Gracias, Señor, porque lo que vos hiciste en nosotros es maravilloso. Vos nos hiciste hijos amados, miembros de tu familia, y todo por gracia, todo por tu infinito amor, todo por la sangre de Jesús, no por mérito ni esfuerzo propio, sino porque nos alcanzaste por tu misericordia. Jesús, yo te ruego por los que escucharon esta palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, avive el fuego del don que vos pusiste en cada uno de ellos. Padre, que puedan avivar esa profesión de fe. Señor, que nunca olviden quiénes son ahora en Cristo Jesús.
Padre, que puedan abrazar ahora a Cristo, para que podamos estar unidos a Él y no por mirar al costado, empezar a alejarlo, empezar a contristar al Espíritu Santo, Señor, que ahora vive en nosotros. Padre, que podamos entender la realidad que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo, que debemos amarlo, que debemos aceptarlo para poder, Señor, darle lo mejor ahora al Espíritu Santo. Y Señor, yo te ruego que nos ayudes, que nos fortalezcas para poner este cuerpo en orden, para empezar a darle lo mejor, para empezar a santificarlo ahora y apartarlo de aquellas cosas que no te agradan, Señor. Padre, exhórtanos, avívanos, Señor, para que podamos ahora mantener la mirada puesta en tu voluntad, poder ir y poder llevar nuestros pies para hacer tu voluntad y no los deseos carnales que llevan a la muerte. Padre, te rogamos que nos des el dominio propio a través de la lectura de tu palabra, a través, Señor, de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos mantenernos firmes y decirle no a aquellas cosas, Señor, que pudren este cuerpo, que lo arruinan y que lo llevan a la muerte. Señor, ya sea las drogas, ya sea el alcohol, ya sea la comida en exceso, Señor, en el nombre de Jesús, danos dominio propio, Señor. Ilumina nuestra mente para que podamos entender qué es lo que te agrada, Señor. Padre, danos el entendimiento del ayuno espiritual, pero también del ayuno físico, para que podamos, Señor, dominar nuestro cuerpo, dominar nuestras emociones, Señor, y que en el exterior pueda ser la manifestación de nuestro interior y que ese exterior sea esa luz admirable, Señor, para que los otros puedan conocer esa gloria tuya, Señor, que ahora habita en nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Señor, oramos y yo te ruego, Señor, que esta palabra sea firme en nosotros. Que a partir de hoy, Señor, nuestra identidad ahora empiece a ser transformada. Señor, y que podamos entender que somos hijos amados. Señor, que somos esposas de Cristo y que ahora somos templo del Espíritu Santo. Señor, pero ayúdanos a vivir en Cristo, unidos a Cristo. Ayúdanos a no apartarnos de ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando.